vamos a ir empezando ya con el segundo bloque de charlas. Nuestro primer ponente en esta segunda parte es Íñigo Aldazábal, que es físico y es responsable del servicio de computación y especialista de cálculo científico en el Centro de Física de Materiales. Lleva trabajando con el sistema de control con sistemas de control de versiones desde hace bastante tiempo y hoy nos va a transmitir parte de ese conocimiento acumulado. Hola. Bueno, en primer lugar, deciros que esta charla va a ser bastante introductoria, entonces no sé cuál es vuestro conocimiento de control de versiones, habéis utilizado, probablemente sea muy básica para vosotros, pero bueno, es lo que hay. Entonces, resumidamente, os daré una introducción a sistemas de control de versiones, muy básica, y luego haré un ejemplo con Git para que veáis que es realmente fácil utilizar sistemas de control de versiones para uno mismo. Entonces, esto no es... Antes hemos visto una charla de Jekyll que estaba también mezclado con GitHub, versión de controles, y parece una cosa muy para hackers. Esto es como abrumador, muy grande. Entonces, yo lo que voy a enseñaros es que el control de versiones se puede utilizar, cualquier persona puede utilizarlo, debería utilizarlo en muchos casos, y es, y es muy sencillo, como vais a ver. Entonces, control de versiones. ¿Qué es control de versiones? Control de versiones utilizamos todos en un momento dado u otro. Siempre que estamos trabajando con documentos electrónicos, a muchos nos habrá pasado algo de este tipo. Por ejemplo, yo iba a hacer la charla ayer, y hago una carpeta, meto mis imágenes dentro, empiezo a generar los documentos, y hay un momento en el que digo, bueno, esto quiero cambiar una cosa, pero no quiero borrar lo que he hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué hago? Le cambio el nombre a la carpeta, la copio y hago otra. Entonces voy cambiando con esta versión 1 por si acaso quiero recuperar algo de la otra. Entonces, esto sigue un ciclo que pasa varias veces hasta que tenemos pues, la charla final, ¿no? Cuando estamos mirando la charla final, la repasamos y vemos que la charla final no es la final porque faltaba algo. Pero bueno, le cambiamos el nombre y no pasa nada, porque en la anterior también, por si acaso, podemos tener algo interesante. Y entonces luego, pues finalmente, claro, tenemos otra más, que es la final, y si os ha pasado esto alguna vez, igual habéis tenido la final definitiva, requete final, o luego ya con fecha final y cosas así. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. Lo que tenemos que utilizar realmente, si estamos haciendo esto, es utilizar un sistema de control de versiones, que es una herramienta que nos permitirá hacer esto de forma ordenada. Está hecha para esto. Nos olvidaremos de ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué funcionalidades tiene un sistema de control de versiones? En general, hay muchos tipos, pero en general, lo que haremos será almacenar los cambios realizados y trabajaremos siempre sobre la última versión de los ficheros que tengamos. Trabajaremos sobre la última, pero el sistema nos permitirá recuperar las versiones anteriores, ver el historial de cambios, quién ha hecho qué, cuándo, volver a otra versión anterior, ver las diferencias, etc. Esto es en lo que se refiere al sistema de control de versiones controlando versiones, pero esto permite también otras cosas. Permite, por ejemplo, aquí, igual no se ve muy bien, en el eje horizontal está el tiempo, ahí tenemos día 0, día 1, día 2, y los puntos negros, por ejemplo, son los cambios que vamos haciendo. Yo hago la versión 1, pero no le llamo nada, digo, guarda los cambios ahora. Luego la 2, luego la 3, y en un momento dado podemos decir, bueno, pues ahora yo voy a hacer una especie de ramificación, sigo en paralelo cambiando cosas, pero sé que aquí, a partir de este punto me he bifurcado. Entonces, eso nos permite hacer diferentes versiones y, sobre todo, permite trabajar trabajar varias personas sobre un mismo código o texto o lo que sea. Entonces, por ejemplo, esto sería un interfaz gráfico típico, que sería equivalente a lo que hemos puesto antes de versión 1, versión 2, versión final. Aquí en el eje vertical hacia arriba aumenta el tiempo y ahí tenemos los mensajes que he ido poniendo yo cuando he cambiado algo. Pues he corregido esto, he corregido lo otro, y debajo pues podríamos ver la diferencia entre dos versiones distintas. Digo, pues pues por ejemplo, yo qué sé, esta y esta. Le doy y veo gráficamente cuáles son las diferencias. Siempre tengo guardado todo, no tengo que tener miedo a cambiar. ¿Para qué tipos de documentos se utilizan los sistemas de gestión de versiones? Pues principalmente tienen que ser documentos que estén escritos en texto plano o que se pueda hacer diferencias sobre ellos, porque si tienes dos fotos no te sirve de nada saber la diferencia entre dos fotos. Sabes que una es una y otra es otra, y no te sirve tener un control de versiones de las fotos. Sí, quizás saber que las has cambiado, pero lo interesante de esto es ver las diferencias, sobre todo. Entonces, pues se puede utilizar para todos los documentos de texto plano, pues para investigadores, por ejemplo, en artículos, tesis, para administradores de sistemas. Por ejemplo, puedes poner bajo control de versiones todo tu barra etc, por ejemplo, con lo cual tú puedes cambiar algo, si algo se rompe en el sistema, vuelves para atrás. Para desarrolladores código fuente, páginas web, para escritores, si tú escribes libros o novelas, pues puedes poner tus libros bajo control de versiones. Si está escrito en texto plano, claro, si lo usas con el Word no vas a poder. Bueno, el Word puede que tenga sus sistemas, pero en principio esto es para texto plano.
Bueno, vamos a introducir los términos básicos que se utilizan en los sistemas de gestión de versiones. Por un lado tenemos la copia de trabajo, que ahí he puesto una carpeta, proyecto, notas, presentación, sería el directorio donde estamos trabajando nosotros. Con mi carpeta de presentación que teníamos al principio, yo siempre estoy en esa carpeta, trabajo, modifico, cambio, y luego cuando hay un momento que digo, bueno, estos cambios lo considero como una unidad de cambio, por decirlo de alguna forma, voy a subir mis cambios al repositorio. Cada vez que subo los cambios al repositorio, el repositorio guarda la versión completa de lo que tengo en ese momento. Entonces, el repositorio es el lugar donde se guarda todos los datos, metadatos, información de cambio, etcétera, del trabajo que estamos haciendo. La copia de trabajo es sobre la que trabajamos en cada momento. Y lo que el flujo de trabajo es que realizamos actualizaciones al repositorio y luego si otra persona puede que haya modificado el repositorio, también podemos hacer publicación en el repositorio, es que esto se usa siempre en inglés, y actualizar los datos del repositorio para ver si alguien ha cambiado algo mientras tú no mirabas y luego continuar a partir de ahí. Los sistemas de control de versión han cambiado durante el tiempo. Originalmente, en el 72 ya había algo de esto y se utilizaban de forma local, sobre todo para guardar los cambios de los ficheros de configuración, tipo lo que he explicado antes del /etc, por ejemplo. Entonces, esto era, en el mismo ordenador tenías la base de datos, la pequeña base de datos que controlaba la versión del fichero. Solo una persona podía editarlo, era una cosa un tanto primitiva, pero bueno, era mejor que, incluso esto ya era mejor que el versión 1.1.1.1.1. Este es el famoso, el RCS, por ejemplo, todavía está en Linux y en Mac, creo que también. De hecho, la última actualización de RCS parece que es hace un mes. Así está. Esto sigue funcionando para sistemas básicos. Luego se pasó a sistemas de control de versiones centralizados, en el cual el repositorio ya no estaba en el mismo ordenador, sino que estaba en un lugar remoto. De forma que varias personas diferentes, varios usuarios, varios clientes diferentes podían acceder, recoger los datos, cambiarlos y luego subirlos al repositorio. Esto es un cambio importante porque aquí sí se permite a dos personas diferentes editar los ficheros. Puede que haya conflictos, que en el momento en que subes el otro ha editado antes, pero te avisa, el sistema te dice hay un problema, mira qué ha pasado y manualmente tú tienes que corregirlo. Pero ya puedes, a la vez dos personas o tres, o después puedes editar simultáneamente una fuente de datos, de archivos. Este ha sido el estándar del software libre, por ejemplo, durante años. A raíz de SourceForge, el software libre es impensable sin un sistema de estos. No se podría, ¿cómo haríamos para 1000 personas o 100 o 2 personas editar un código común? Es imposible. Esto fue la gran explosión de SourceForge. Y luego, en el 2005 aproximadamente, surge un nuevo paradigma de sistemas de control de versiones, que son los sistemas de control de versiones distribuidos, en lo cual ya no hay un repositorio central que mantenga todos los datos, sino que cada persona tiene una copia completa del repositorio. Esto puede parecer un poco raro, porque parece mentalmente, digamos que es más sencillo pensar, tenemos un repositorio ahí y yo copio, miro y tú copias y miras y si hay alguna duda, pero ahí ese repositorio es como Dios, ahí está de donde lo descargas al final, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí sí tenemos, cada uno tenemos el repositorio completo, cuál manda, es un poco más difícil de entender, pero lo importante de esto es el método de funcionamiento, que cada uno tiene el repositorio, luego lo otro se solucionará de otra forma, hablando, pero cada uno tiene una copia. Aquí, si vemos en Google Trends, por ejemplo, que miras las búsquedas de los diferentes, lo que he buscado aquí, sistemas de control de versiones, se ve que lo que se usaba antes era su versión CVS. Yo empecé usando CVS hace años y, bueno, el uso fue cayendo hasta que entra en funcionamiento aquí Git y Mercurial, que es otra versión de control distribuido, y en los últimos años es claramente, como ha dicho antes, todo el mundo ahora ya nos hace sus SourceForge. Bueno, SourceForge tiene Git también, me parece, pero todo el mundo usa GitHub por un tema social realmente, que es lo que está mucho mejor montado, pero no solo es social, sino que permite, al ser distribuido, el flujo de trabajo es diferente, es mejor. Ahora veremos por qué. Aunque no sea una cosa colaborativa realmente, no tenga por qué serlo. Entonces Git, no sé, muy bueno. Entonces Git surge en el 2005, el kernel de Linux estaba mantenido bajo un sistema de control propietario. Usamos software de control de versiones propietario, BitKeeper, que les había dado a los desarrolladores una licencia específica, venga, podéis usarlo sin pagar. Pero tuvieron unas historias y entonces se mosquearon los de BitKeeper y les retiraron la licencia. Entonces Linux, así pues en su onda, como otras veces, dice, pues yo voy a escribir uno que sea igual que este y mejor. Y entonces se pusieron, bueno, hubo dos a la vez, que fue Git, que lo lideraba Linux, digamos, y otro que no sé cómo se llama, que es Mercurial. Los dos son muy parecidos realmente, son sistemas de control de versiones distribuidos, se parecen mucho, el flujo básico es casi igual, realmente para llegar a haber diferencias yo creo que hay que hacer un uso bastante avanzado.
Bueno, aquí luego en la charla siguiente veremos. Pero lo que es el día a día, que yo es lo que uso. Yo uso, y en el día a día, usas 5 comandos realmente al final. Entonces, en eso se parecen mucho. Entonces, bueno, Linux decide hacer el sustituto, que no se hace CVS, que no le gustaba, porque era muy primitivo. Realmente lo era, yo usaba, era muy primitivo. Que tenga un flujo de trabajo distribuido, como BitKeeper tenía, y que fuese resiliente al fallo, que es lo que se consigue teniendo todo distribuido. Claro, tú no tienes un repositorio central. Si todos tienen una copia completa del repositorio, da igual si se rompen todos menos uno, siempre puedes recuperar todo. Y que fuese rápido, porque esto, claro, tú tenías que poder hacer parches en el kernel de Linux, que es gigante, y no tenías que esperar horas. Entonces, esto sí se tuvo en mente. Eso es rápido, sí que es. Entonces, ¿qué significa distribuido? Repito otra vez, es que es un poco extraño. A mí me costó bastante coger el concepto este porque dices que es distribuido, pero luego resulta que todos tienes una copia del repositorio. Es distribuido, pero a la vez es local. Tú estás trabajando, ahora veremos, en tu repositorio, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto a mí me costó un poco entenderlo, pero es distribuido, pero local. Entonces, lo que haces es, a ver si creo que tengo aquí, exactamente. Aquí vemos, tenemos dos zonas, la zona local, que es nuestro ordenador, y remoto, que es el repositorio, que puede ser cualquiera. No hemos decidido cuál. ¿Qué tenemos en nuestro ordenador local? Tenemos aquí el proyecto, que es el mismo de antes, con las notas, presentación, etcétera, lo mismo que antes, en nuestra carpeta de trabajo, y esto es la working copy, que son nuestros ficheros. Pero luego tenemos un directorio aquí que es .git, que resulta que es una copia del repositorio, sea el que sea, que hayamos decidido que es una copia, completo, con toda la historia de todo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Lo que hacemos es modificamos la copia, las notas, y decimos, bueno, pues ahora, venga, actualiza el repositorio, el local, y lo actualizas y aquí cambiará algo y tendrás todas las versiones aquí. Y luego, de vez en cuando, dirás, bueno, pues ahora nos hemos puesto de acuerdo en que hay un repositorio remoto que está en GitHub, por ejemplo, o en Subversion, en SourceForge, y decimos, bueno, pues este va a ser donde se centraliza todo, donde luego la gente lo descarga, donde está la web que indica cómo funciona, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo, pues ya he hecho una funcionalidad que yo quería en el código, y hago un push al repositorio remoto. Aquí puede que haya otra gente que haya hecho lo mismo y ya puede que haya un conflicto que resuelves, es otra cosa. Pero el fundamento es especial en el sentido, siempre trabajamos en local, modificamos en local, actualizamos un repositorio local y luego al final actualizamos el repositorio remoto. Esta forma de trabajo permite diferentes flujos, que es, claro, antes no había. Esto sería lo que había con repositorios centrales. Tenías el repositorio compartido, centralizado, los desarrolladores actualizaban aquí. Aquí donde pone developer hay que tener en cuenta todo el rato que el developer tiene una copia local también. Tiene su fichero de trabajo y su repositorio local. Entonces lo que hará será, escribo aquí, actualizo mi repositorio local y cuando quiera lo subo al compartido. Y todos luego se actualizarán. Pero siempre tengo una copia. Bueno, una copia desde la última vez que haya sincronizado, por decirlo de alguna forma, pero tengo un repositorio. Toda la historia está en mi ordenador. Esto reproduciría el sistema, yo lo pongo porque me parece conceptualmente más fácil de entender. El sistema de Subversion, por ejemplo, pero luego puedes hacer otras. Puedes decir, bueno, pues aquí tengo el repositorio centralizado, el de donde descargas el kernel, y aquí tengo pues un tío que es el que dice, bueno, pues vosotros desarrolláis, se lo dais a estos, me lo mandáis a mí y yo decido lo que se mete, por ejemplo. O esto de aquí que sería, por ejemplo, es cómo va Linux, por ejemplo. El dictador benévolo es Linux, y los lieutenants aquí son pues los que están por debajo de él, que es al que les mande los parches del kernel, que los analizan y dicen, bueno, esto parece que tiene una pinta, se lo doy a Linux y él lo mete en el repositorio principal. Bueno, y se pueden ocurrir más formas de trabajo. A un detalle que, es que esto no sé si es un poco, tiene una sutileza Git, que es que si no luego no vais a entender, yo creo, y es que entre el directorio de trabajo y el repositorio hay una especie de estado intermedio donde ponen los ficheros. Tú cambias un fichero y dices, bueno, ahora este fichero lo voy a preparar para pasarlo al repositorio. Se llama zona de staging, es que si no luego no se entiende bien. Entonces ahora vamos hacia atrás en el tiempo y os voy a explicar cómo usar Git, que es tan guay para coordinar a un montón de gente y tal, como un repositorio local, solo local nada más. Entonces, realmente lo que quiero yo, vamos a ver, en Git podéis hacer lo que os dé la gana, la complejidad es muy alta, pero para empezar a usarlo, se puede empezar a usar, ahora vamos a hacer un ejemplo en 2 minutos de cómo podéis usarlo vosotros para gestionar vuestros archivos. Es que como es tan complejo, puede llegar a ser tan complejo, a veces te pierdes un poco, vas a GitHub y te encuentras lo que tienes que hacer, pull request y no sé qué, y un montón de cosas. Esto no voy a poder manejar yo en mi vida, sobre todo para manejar mis archivos de mi paper, por ejemplo, que solo lo voy a hacer yo, por ejemplo. Entonces, pero sí se puede hacer de una forma muy sencilla. Entonces, solo usaremos 4 comandos que están aquí, git init, add, commit y gitk.
quitamos el repositorio remoto y solo vamos a trabajar en el local. Siempre tendremos la copia de trabajo y el .git este. Y no salimos de aquí, solo estamos en nuestro ordenador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, lo que hago es decirle a mi ordenador que soy yo, porque claro, como me va a guardar, en principio no haría falta porque solo voy a usarlo yo, pero quiero que sepa que los cambios que hago los he hecho yo. Porque, por ejemplo, bueno, no, que he sido yo, esto podríamos obviarlo en este caso. Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a ver, yo creo que está por aquí, la terminal que tenía. Yo estoy aquí ahora en mi ordenador y no hay nada, ¿no? Entonces voy a hacer, tengo Git instalado y hago Git init. Ah, bueno, es que vale, tenía Git puesto, vamos a borrarlo. Es que había empezado antes. Es porque tenía ya antes, había hecho. Entonces hago Git init en un directorio que no hay nada, ¿eh? No hay nada. Y me dice, inicializado un repositorio Git vacío en, como hemos dicho, .git. ¿Qué hay en .git? Bueno, ni siquiera voy a mirar, porque no me importa lo que hay, solamente sé que es el repositorio. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer un fichero nuevo. Bueno, vamos a mirar el status, porque hemos dicho git init, git status, git add, git commit. Git status. Estoy en la rama principal, no importa, y commit inicial, no hay nada to commit porque todavía no he hecho nada. Entonces vamos a hacer un fichero de texto. Y lo voy a dejar en blanco. Ahora sí que hay un fichero, ya si digo git status, me dice, oh, hay un fichero que está, que no es, he puesto tx. Oh, hay un fichero que está ahí, pero que no lo he traqueado, quiere decir que no estoy diciéndole que lo metan en el sistema de versiones. Entonces le voy a decir, bueno, pues, y te lo pone aquí la indicación, fijaos que sin saber nada, solo leyéndolo casi sabría hacerlo. Use git add to track, git add lm. Y ahora git status otra vez, fijaos bien, solo he hecho git init una vez y git status y git add. Y me dice, oh, un cambio para un fichero, hay cambios para hacer el commit, para meter en el repositorio. Que hay un fichero nuevo. Ah, pues vale, entonces voy a hacer git commit y le voy a poner un mensaje que sea, no sé si es en mayúscula o minúscula, commit inicial le digo, porque es lo que he hecho, ¿no? Vale, 0 files cambiados, create, y ahora vamos a ver git status. Me dice, nada, no hay que hacer nada, el directorio está limpio, está bien, tengo la versión que tengo en el repositorio. Ya tengo mi fichero LM, ya está metido en el sistema de control de versiones. Lo voy a editar. Le voy a decir hola. Y así hago git status, que me dirá que tengo un fichero sin tal. Otra vez modificado, pues entonces le hago git add. Esto siempre hay que hacerlo por eso os he explicado antes la zona intermedia que hay entre tu fichero de trabajo, entre tu copia de trabajo y el repositorio. Hay una zona intermedia, por eso tengo que añadir siempre. Si no, podría hacer un commit directo. Dices, bueno, pues ahora lo metes. No, no puedes hacerlo, tienes que meterlo primero en la zona de stage, o como se diga. Y entonces ahora digo mid commit, yo qué sé, añado, bueno, saludo añadido. No me pongo la ñ por si acaso. Vale, y ahí tengo un file cambiado y una inserción hecha. Y ya está. Yo con esto ya tengo esto con control de versiones. ¿Qué otra? Había otro comando. Ya sé. Que es git. Hemos usado solo estos tres. Git init para inicializar una vez, nunca más, en esa carpeta. Git add para añadir, para ir poniendo en la zona intermedia esa, y commit para subirlos. Y luego git k es el interface que te viene por defecto con git, que realmente no hace falta usarlo, pero para empezar por lo menos va bien, porque ves como... ¿Ves? Y aquí tenemos... Esto es como una especie de dibujo de lo que teníamos antes hecho manualmente nosotros. Con esto ya... Joder, es que aquí, a ver, un momento. Con esto ya vemos que he hecho el commit inicial yo a esta hora. Y aquí que he añadido, yo estoy aquí ahora. Y si miro... Es que, joder, esto... Un momento. Sí. Y aquí tengo qué ha pasado, por ejemplo, en el commit inicial que he hecho. He añadido un archivo, aquí tengo qué parches, nada porque lo había dejado en blanco, solamente he añadido el archivo. Si voy aquí al otro, aquí tengo el cambio, he añadido hola. Si ahora hago otro cambio, lo cambio de nuevo,
ahora hago git, add punto, se puede hacer más rápido, pero yo lo voy a hacer explícitamente. Git, commit. Y aquí habría que añadir un mensaje, normalmente cuando es un cambio tienes que añadir un mensaje que sea coherente y que eso se va practicando. Cuando vas usando te vas dando cuenta cómo va a hacer bien los mensajes, pero ahora voy a poner más cambios y ya está. Luego os enseño uno que sí que es más real, digamos. Y entonces aquí me dice que he hecho 4 inserciones y que he añadido un fichero. Vamos aquí, le voy a refrescar, supongo F5, y aquí tengo más cambios. Aquí veo la diferencia. Y puedo ver la diferencia también. Yo creo que si doy aquí, si doy a external div, se me debería abrir meld, que es el sistema de ver diferencias, que es un poco más gráfico. Se puede usar min div o puedes usar lo que te dé la gana, pero quiero decir, aquí tú puedes ver directamente si tengo 20 versiones o 2, o aquel día que cambié exactamente, aquí pone que aquí fue cuando metí esta funcionalidad, pues a ver qué exactamente hice. Bueno, y esto ya está. Esto ha sido 5 minutos. Como cuando tengas que hacer un paper con LaTeX, siempre tienes que hacerlo con esto. Porque no te cuesta nada, y si luego no quieres usarlo, pues no lo usas. Pero, entonces, por ejemplo, yo creo que tenía... es que no sé, no tenía... Si quería enseñaros alguno... Un momento... Esto es un proyecto de verdad, por ejemplo, para que veáis más la pinta que tiene. Uno que he hecho yo solo, ¿eh? O sea, no... Yo esto no lo he usado casi nada colaborando, porque la gente que no les he conseguido convencer, porque no quería ni venir a la charla, para que pero tíos, mirad esto que es muy fácil, porque luego es más fácil para todos. Y entonces no me daban el paquete del TAR y yo decía, pues ahora lo meto. Pero realmente era... eso bien. Y aquí yo creo que es... sí, por ejemplo, aquí esto es... este ya es más real. Aquí estoy poniendo realmente lo que he hecho. Una cosa importante en esto es que los cambios tienen que ser, se pueden hacer relativamente pequeños, porque como es gratis, tú haces ahí git commit y ya está. No tienes que esperar a hacerte un cambio gigante de 100 líneas. Tú cambias, ves un fallo en una línea, de un fallo de un pequeño bug, tú lo cambias y te has corregido bug de no sé qué. O sea, no tienes por qué hacer... Fijaos aquí los tiempos, por ejemplo, en el día 22 aquí, a las 10:29, esto es 1 hora y pico, pero aquí hay 6 minutos entre uno y otro. Minor changes, claro. Pero tienes aquí, o sea, no hay, si os fijáis... hay una, ¿cómo se ha dicho? Commit often and commit, ¿cómo es eso? Que hay que hacer commits muy a menudo y no me acuerdo cómo es el otro. Pero eso, tú haces un cambio pequeño, tienes que tener cuidado que sea una unidad de cambio. Claro, no puedes hacer un cambio de algo y dejar, pues intentar que no sea así, no dejar la mitad. Cambias una unidad, si vas a cambiar, vas a añadir unos includes o vas a añadir unas variables que están todas relacionadas, intentas añadir todas y luego hacerlo. No, y así que hay que intentar. Si estás usando realmente, colaborando con más gente, no importa demasiado, porque tú estás haciendo tus commits locales y cuando acabas todo el pack de cosas lo subes a la vez todo de golpe. Y estás trabajando para ti, hombre, es mejor hacerlo bien para que luego, para que el mensaje sea claro. Si tú aquí pones que he cambiado porcentaje o que he añadido una iteración condicional, está claro lo que he hecho, aunque sean 5 líneas. Pero luego aquí, en un vistazo, ves muy rápidamente por dónde ha ido la cosa. Y no solo eso, sino que ves la historia de cómo has hecho los cambios, cómo ha evolucionado tu código o tu paper o tu lo que sea. Bueno. Esto, si hubiese más gente aquí, saldrían otras personas, claro. Y aquí está mi odio hacia ellos. Aquí, ¿veis? Aquí pone 2 week changes from Zeit. Esto es que los de Zeit me pasaron el paquete y yo, venga, ahora lo meto. Bueno. Vale, entonces esto lo he dejado aquí. Aquí está hecho lo mismo, escrito, pero para que... Bueno, luego hay un pequeño, pues, igual git ignore, por ejemplo, que está aquí abajo. Esto es que tú puedes indicar que algunos ficheros no los tengan en cuenta y estén en versiones. Estás compilando LaTeX o pues igual que no quieres que el PDF lo guarde, estás compilando algo en C, no quieres que los objetos y todo lo demás, no quieres que sean. Tú le pones, pues, ignórame todos los asterisco.o y cosas así. Esto es lo mismo que he hecho para que esté aquí por si luego pasan las transparencias para que esté todo. El git k. Y luego aquí he añadido esto, no sé si añadirlo o no, que es centralizando el repositorio, porque yo todo esto os he dicho que es muy bonito para hacerlo en local, tú solo en tu ordenador y tal. Pero claro, aquí lo típico que me pasó a mí es que, bueno, pues ya tengo todo en local, funciona bien, es muy fácil, y ahora quiero irme a casa con el portátil y trabajar también. Entonces, ¿qué hago? Puedes hacerte alguna sincronización con rsync o algo así, que también vale, porque como Git, al final Git es una carpeta .git y todo son archivos ahí. Tú te haces una sincronización con Unison o con lo que te dé la gana, y eso hacía al principio. Con el portátil
sincronizas de ida y vuelta y todo funciona, las versiones se guardan, todo está bien. Pero bueno, dije ya, pues voy a intentar hacerlo bien, hacer el repositorio así, aprendo para cuando algún día yo contribuya a algún proyecto o alguna cosa de estas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces dos repositorios, dices que un repositorio remoto es el sagrado, donde está todo centralizado, y luego te haces uno para tu sobremesa, por ejemplo, y otro para el portátil. El repositorio remoto puede no ser remoto. Yo, de hecho, lo tengo en mi ordenador, solamente que lo he puesto en una carpeta que son mis repositorios, por decirlo así. ¿Y cómo se hace? Es que esto es muy fácil también. Para hacerlo solamente hay que hacer esto. Si yo aquí tengo mi carpeta que hemos visto antes, se llamaba proyecto, solo tengo que hacer un git clone y le ponemos la extensión .git porque es el estándar. Cuando es un .git es solo Ibares, que no tiene directorio de trabajo, solo es la del .git, por decirlo de alguna forma. Luego lo copio al ordenador donde quiera remoto y luego cuando quiero empezar a trabajar con ese, en cualquier otro sitio hago git clone y me clona el proyecto.git aquí. Y entonces aquí ya tengo otra vez mi working copy, mi repositorio local y el sistema de trabajo es este, con pool. Lo que hago es, traigo del repositorio que he dicho que es el central al mío y luego es igual que antes, add commit, add commit, add commit y cuando ha acabado, push. Aquí está un poco clone, lo meto aquí y con push al final cuando he acabado todos los cambios y me voy a ir a la cama y digo, pues mañana ya seguiré, hago un push al otro y cuando llego al curro digo, bueno, pues hago un pull y me traigo lo que he cambiado. De mi repositorio local que está en la carpeta de al lado, pero como realmente es fácil porque es un poco más complicado el workflow porque tienes que hacer pull, push y hay que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, esto va bien para, si no usas el rsync si quieres, pero para aprender cómo luego funciona en GitHub, por ejemplo. Y ya está, entonces las conclusiones de esto, esto como me dijeron a mí, es control de versiones gratis, no tienes que hacer nada. Entonces git init, o sea, yo ahora, en cuanto me doy cuenta que voy a hacer un script o algo que sea, un fichero de texto, que vaya a ser más, o sea, que no vaya a ser inmediato total de 3 líneas, lo que hago directamente es un git init, directamente. Y luego voy haciendo commits sin más, o sea, depende de lo importante que sea, tendré más o menos cuidado, pero es que no hay excusa para no hacerlo, directamente lo tienes gratis, es gratis, versión de control es gratis para ti. Luego si quieres repositorio ya es más complicado, pero para ti es como gratis. No hay excusa. Y luego hay un efecto que esto no te hablan porque aquí solo son control de versiones. Y es que ¿por qué hacemos, al principio, por qué hacíamos con las carpetas, por qué hacíamos una versión nueva? Era porque decíamos, bueno, quiero cambiar esta parte, pero no estoy seguro de lo que haya antes, no lo vaya a querer recuperar en algún momento dado. Al final nunca pasa, realmente. Casi siempre tú vas avanzando en tus versiones, haces tu paper, sí que tienes alguna versión, pero nunca miras para atrás. Vas haciendo el paper. Normalmente no, tú ahora vas a cambiar un capítulo entero y es como, pues lo has rehecho todo, está mejor que antes, por eso lo has rehecho, pensando que está mejor. Y entonces no miras hacia atrás, te lo dejas así, pero bueno, pero no, por si acaso tú quieres tener tu versión. Puedes hacer la versión 1, versión 2, versión final del final. Entonces, ¿qué efecto tiene Git que sea tan fácil en la forma de trabajar? Para mí al menos lo ha tenido. Y es que no te da miedo cambiar algo. Porque tú dices, bueno, pues si lo cambio y no me gusta, hago un commit ahora mismo y yo sigo cambiando totalmente, cambio todo si quiero, y sé que si no me gusta, automáticamente lo tengo ahí. Entonces, no hay miedo de, típicamente, paper o algo así, pues comentado, 3 párrafos enteros comentados para no quitarlos del todo. Si haces una versión, lo dejas en comentario, al final tienes el paper con todo comentarios y lo que es realmente el texto es menos de la mitad. Entonces, con esto tú no haces comentario, lo borras, cambias y luego, si por si acaso, y si no te ha gustado el cambio, miras para atrás, o incluso aunque te haya gustado el cambio, porque como es tan fácil hacer un div y con el Melt, por ejemplo, con otro programa visual de diferencias, ver realmente qué diferencia ha hecho, puedes hacer las diferencias y decir, bueno, pues vale, el cambio me gusta más ahora, pero aquella frase que usé que me gustaba y no me acuerdo, la puedo copiar y pegar aquí. Entonces, esto para mí ha sido... A mí cuando me contaban esto era en un curso también de programación hace 4 años y me dijo el tío que daba la charla, me dijo, lo mejor que me ha pasado a mi programador en los últimos años ha sido Git o Mercurial o lo que sea. Y dije, joder, si el tío este me dice esto, porque acaba de unas charlas el hombre que dijo este tío, dije, pues tendría que probarlo. Y efectivamente, o sea, yo creo que no solo en código, sino en general cualquier cosa que sea modo texto, esto es, hay que probarlo. Yo creo que hay que probarlo para darse cuenta. Bueno, y nada más. Sí, vamos bien. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta sobre Git? Espera, un momentín que pasemos. Ese no. Pasa el micro, por favor. Nada, era decir que si te cuesta convencerles, en plan les puedes proponer que pongan Sparklesare, que es como Dropbox, pero utiliza Ya, Git. pero es que...
Pero tú controlas cuando subes, cuando cambias de versión. Es que no controlas, ¿no? No controlas. Claro, es que ese es el problema. O sea, aquí, o sea, una de las partes esenciales es que tú ves la historia. Y cuando estás viendo la historia, como he puesto con GitK, tú ves lo que has hecho. O sea, cuando haces un commit, al principio igual te da igual, pero tú si trabajas ya sabes. Tú cuando haces un commit luego haces que sean significativos. Tú cambias un todo significativo, aunque sea pequeño, y además lo haces adrede. Ves dos cosas para cambiar y no cambias una, haces un commit con el comentario y cambias la otra y haces otro commit con el comentario. Sí, pero luego te creas tu repositorio que ya sea el chucuna tuyo, ni en plan haces un rebase del otro. Pero ya me he ido en el tar para eso. No, sí, de hecho usaban usaban Dropbox. Me dijo, pues ponte el Dropbox. Y yo, pues sí, pero es que no quiero porque a mí con Dropbox no me vale saber que tengo las versiones guardadas. Porque saber que tengo las versiones guardadas es como tener la versión 1 versión 2. O sea, versión 1 me refiero a las carpetas copiadas. Y ya sé que tiene guardado un mes de versiones. Pero si quiero ver la diferencia entre dos, si quiero saber por qué está cambiado, es que no es solo tener los cambios, es saber por qué lo has cambiado. Y luego hay una cosa que no has dicho que igual la gente no sabe y es la velocidad entre unos y otros. O sea, es decir, Claro, que sí. Git es súper rápido y no necesita estar conectado a internet. Eso sí, lo he puesto, pero no lo he dicho. Sí, yo, por ejemplo, cuando trabajaba antes con Subversion o CSV, claro, tú tenías que, cada vez que querías hacer algo, siempre ibas al repositorio centralizado. Entonces tenías que estar conectado a internet y además era lento relativamente. Entonces aquí tú, como estás en local, siempre no hace falta que haya... Yo es que me acuerdo que la gente decía, pero siempre estás conectado. Yo, una leche, porque yo estoy aquí, muchas veces te das cuenta que no estás conectado y que no puedes. Esto es instantáneo. O sea, tú haces un cambio y es instantáneo. Eso sí, es cierto que es una pasada. Por eso digo que es como gratis, porque no te cuesta nada. No tienes ni que esperar, ni que estar conectado, ni que nada. Tú lo haces y funcionas. Había más gente, ¿no? Sí, bueno, Espera, pasa el micro que si no se oye. Bueno, solo tenía curiosidad por saber cómo funcionaba lo de la gestión de las ramas. Como he visto antes que había un par de ramas y tal. ¿Acabas de explicarlo luego? Vale, pues Sí. igual me ahorro la pregunta y Te luego si vas a no explicarlo tú, sí. la Sí. retomamos. Bueno, yo iba a hacer lo de los mensajes no se le da mucha importancia porque no habéis tenido que recuperar proyectos de hace 8 años, pero os juro que es muy importante saber por qué has hecho un cambio. Y si haces un cambio de 4.000 líneas, no es fácil de seguir. Entonces, lo de que sean gratis es por algo. O sea, al final, tú cuando tienes gráficamente... O sea, yo, por ejemplo, he hecho un merge, que luego os explicaré lo que es unir dos ramas, de una versión de kernel de hace 8 años con una versión de ahora, con unos parches que teníamos. Estuve un mes entero migrando el código, y sigo, y me volví loco para saber por qué demonios estaban pasando las... O sea, tenía unas versiones, pero no tenían ningún mensaje. O sea, Subversion te dejaba poner el mensaje opcional. Git te obliga a poner un mensaje aunque sea vacío. Pero el hecho de que te obligue es ya un ánimo a que expliques lo que haces. O sea, una especie de documentación, pero que no va en el código, sino en el sistema de control de versiones. Y, bueno, hay un momento en el que cuando tienes que recuperar el código de otra persona, esas cosas ayudan. Entonces... si no es tanto por seguir vuestro trabajo, es dejad que otros lo sigan, ¿vale? No, es muy importante. No, espera, tenemos uno más. Yo tenía la duda sobre por qué el estado intermedio, el storage, y tener que hacer 2 pasos, el add y luego commit. Pues igual el avanzado lo entenderá mejor, porque yo tampoco nunca lo entendí. Entiende. Vale. Bueno, en verdad no es necesario usar el staging. Staging es área de montaje. La idea es que tú cuando has cambiado muchas cosas no tienes por qué querer guardarlas. Lo que decía era modificar el archivo en 2 fases. Tú en verdad con Git tiene muchísimo. Entonces una de las cosas que puedes hacer es seleccionar qué es lo que quieres guardar exactamente. Puedes modificar 5.000 líneas y hacer 5.000 commits habiendo modificado ya esas 5.000 líneas. Tú puedes elegir qué cambios quieres guardar, lo añades al área de montaje y luego haces un commit de lo que has añadido al área de montaje. Normalmente no es necesario. O sea, muchas veces haces un cambio y dices, bueno, pues ya. Entonces existe el git commit -a, que seguramente habréis visto cuando hacía el git status, si os habéis fijado un poco, estaba ahí, ¿vale? Entonces el -a lo que hace es saltarse ese área de medio
y lo que hace es todo lo que haya tenido modificaciones que esté siendo tracked, lo mete en un commit. Hombre, también tú tienes que añadir explícitamente los archivos, si no, no los subes. Es que también es un poco lo mismo. Bueno, sí, claro. O sea, No los hacer añades tu- la primera vez. O sea, él no te va a añadir nada que no sea tuyo. O sea, que no le hayas Claro. dicho la primera vez que lo añada. A partir de entonces ya no necesitas hacer git add, pero depende. O sea, no necesitas, pero si quieres dividirlo, tienes que Sí, hacerlo. bueno, te queda o menos A. ¿Eh? O menos A. Eso, Sí, o el sea, menos sí A, tienes que hacerlo. sí. Pero sigue existiendo, es que es un poco... Claro, es un poco... Sí, bueno, existe, pero te la puedes saltar. Es eso. Sí, yo creo que se podría usarlo sin... O sea, como dices, si haces commit menos A es como hacer commit add punto y commit. Pero realmente yo creo que la mayor parte de las veces podría saltarte y hacer directamente un commit menos A, realmente. La mayor parte del tiempo, ¿no? Bueno. Es una forma de facilitarte hacer el commit. Sí, es una forma de facilitarte, eso es. Intermedio, voy preparando un poco, Sí. luego la modificación. O si no te gusta, lo desestage uno y lo dejas como estaba antes, cosas así. De todos modos, Pero para un flujo básico yo creo que... Yo me he preparado una charla de 15 Bueno, que minutos va, como muchísimo, entonces luego podemos hacer todos los ejemplos que queráis. Digo, ¿vale? Entonces, no sé. Algo más de esto. Sí. No, yo voy a necesitar.